¿Llegará a Venezuela la política española de la mano de Pablo Iglesias, como denunció el PSOE, o está siendo utilizada con fines electorales por Ciudadanos, como critica Podemos? Lo cierto es que más de la mitad de los españoles consultados creen que la crisis en el país que preside Maduro no va a influir en el próximo resultado electoral. Eso dice por lo menos la encuesta de GAT3 para ABC realizada la semana pasada. Vítores a los reyes y abucheos a Manuela Carmena en el homenaje a los caídos. Sus majestades los reyes de España, don Felipe y doña Leticia, han presidido este sábado en la Plaza de la Lealtad de Madrid el acto central del Día de las Fuerzas Armadas, que un año más ha consistido en un emotivo homenaje a los que dieron su vida por España, acto culminado con un breve desfile militar. Estos son algunos de los temas que recogemos esta semana en Esa Actualidad. En otro orden de cosas y abordando también actualidad internacional, vuelve a ser Maduro, Venezuela, noticia. Y en este caso porque anuncia medidas, entendemos, en el terreno legal para algunos medios de países europeos, pero sobre todo de España. Escuchen. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha anunciado que su gobierno emprenderá acciones judiciales ante la campaña de guerra psicológica por parte de algunos medios de comunicación españoles. Y voy también a hacer un conjunto de acciones jurídicas internacionales en España, en Europa, porque se respete el honor de Venezuela y porque cese esta campaña de guerra psicológica donde están inyectando odio. En su programa Contacto con Maduro, el mandatario ha asegurado que están inyectando odio y justificando cualquier acción violenta y de guerra contra el país. Ven la prensa en España, por ejemplo. Lo que verán ahí es una propaganda de guerra. ¿Por qué tanta campaña contra Venezuela? Para justificar cualquier cosa. Una invasión, un magnicidio contra mí, cualquier cosa. Además, Maduro cree que esta campaña es para espantar la realidad que está viviendo el país que gobierna en funciones Mariano Rajoy. Ahora, ese país del desastre que presenta en España es para tapar la miseria, el hambre y la tragedia social que hay en España. Por ejemplo, hablo de España como puedo decir cualquier otro país. A pesar de todo, ha dicho que está dispuesto a dialogar con todos los sectores del país, recalcando que se mantendrá en la mesa de negociaciones en República Dominicana, un proceso en el que están mediando los expresidentes de España, José Luis Rodríguez Zapatero, de República Dominicana, Leonel Fernández, y de Panamá, Martín Torrijos. Por alusiones directas, propaganda de guerra, declaración bélica, incluso habla de magnicidio refiriéndose a intentos de terminar personalmente con la figura de Maduro por parte de nuestro país. Por supuesto, basado en una pretensión económica, nosotros, para con Venezuela, una pretensión económica, y si no de invasión de territorio. Y todo para ocultar la miseria y la situación que hay en este país. Bueno, pues desde luego en este país no estamos atravesando el mejor momento, pero ya quisieran los pobres venezolanos, digo pobres porque son las víctimas, al final de estos fanáticos que solamente se pueden entender bajo patologías psiquiátricas muy severas, vivir como vivimos en este país. Eso para empezar, tener la libertad, los derechos y también a los gobernantes, con todas sus luces y sus sombras, desde luego que los tenemos, pero ya quisiera. ¿Qué os ha parecido? Porque ha sido tan duro lo que acabamos de escuchar. Mira, yo como periodista, esas amenazas y esas denuncias que va a poner y tal, yo te diría que esta noche me va a dejar sin dormir. Seguramente voy a estar tan preocupado por esas denuncias que voy a estar sin dormir y no comeré en 3 días. Y solamente voy a decir una cosa porque es lo único que me inspira este personaje. Qué buen conductor de autobús perdió Venezuela, porque creo que cada 10 viajes que hacían no se perdían más de 3. Por lo tanto, allí era útil y ahora ha llegado a un puesto que verdaderamente demuestra lo que decía Peter, su nivel de insolvencia. Yo entiendo la incomodidad que producimos los medios españoles porque al final lo que estamos, y solo por la defensa del pueblo venezolano, exponiendo la realidad que se está viviendo bajo la tiranía de este señor que es Maduro. Yo creo que solamente una pequeña frase. Venezuela es tan grande que soporta hasta personajes como este. Entonces, este imitador malo del gorila rojo lo mejor que puede hacer es marcharse, porque si no le va a pasar lo que le pasó a Gaddafi, le van a marchar por la fuerza.
Para mí, vamos, haciendo el símil del autobús, ¿no? Yo creo que debía devolver al autobús, pero para que lo llevara directamente a la prisión, porque un hombre que es capaz de gobernar un país y llevarlo a la miseria como lo está llevando y a la guerra civil, lo que merece es terminar con sus huesos en la cárcel. Para mí es una triste pena que un país como Venezuela, que es un país rico, esté gobernado por un dictador dedocrático o democrático, orgánico, y fundamentalmente que, como siempre, los dictadores matan a los mensajeros. Antonio. A los mensajeros no les viene bien a nadie, ¿no? Pero a mí lo que me ha parecido interesante de toda esta situación y que abre una vía, cuando menos, si no de solución, de diálogo, es la de Zapatero encabezando esa puesta en común entre lo que es el gobierno de Venezuela y la oposición, que son capaces de sentarse para empezar a hablar. A mí eso me parece que es un matiz positivo. Pero en Venezuela yo me estoy preguntando desde hace mucho tiempo algo bastante más sustancioso, y es ¿quién quiere quedarse con el petróleo? Y ahí no he llegado todavía. Os quiero contar algo, compañeros. Mi intención era, una vez emitido este vídeo y escuchadas las declaraciones de Maduro, proyectar otro que circula, y hago alusión a él por si de forma privada podéis verlo, uno que casi se está convirtiendo en viral, una autograbación de una venezolana pidiendo socorro al mundo. Llorando a lágrima viva, narra cómo después de haberle robado el vehículo a su marido y a ella, ambos de formación cualificada y por tanto, digamos que aspirante a un estatus digno, al menos en su país, sin embargo viven, como el resto de venezolanos, la mayoría, una absoluta miseria. Dependientes de su coche que con tanto esfuerzo han tenido que comprar, porque no tienen las posibilidades que tenemos en este país, y por la inseguridad ciudadana se lo han robado. Cuando acudieron a la policía para denunciar el hecho, por el hecho de plantear, valga la redundancia, esa denuncia, sufrieron una paliza, su marido y ella. Cuando una de sus familiares, sobrina o prima, reclamó en una cola de un supermercado que se estaban colando por la premura que tienen todos de llegar por el desabastecimiento alimenticio que prima en ese país, sufrió otra paliza en un tumulto dentro de un supermercado. Son situaciones cotidianas que, con un llanto desgarrador, esta mujer en un vídeo casero cuenta y pide auxilio al resto de países, al mundo, que por favor ya no ven la solución dentro de Venezuela, que el resto de países intervengan, que ayuden al pueblo venezolano. Señor Maduro, eso es lo que tratamos desde este país y desde los medios de comunicación, apoyar a su pueblo, al que está destruyendo, al que está matando de hambre y encima silenciando. Aquí no lo vamos a hacer. El resto de países, no sé, pero en España y sin duda en los medios de comunicación que gozamos, aquí sí, de libertad de expresión, vamos a seguir denunciando este hecho y en lo que desde luego podamos interferir lo vamos a hacer. Si quiere interponer medidas, bueno, pues aquí también tenemos un Estado de Derecho para defendernos. ¿Sabe lo que es? Pues a ver si lo conoce. Dicho lo cual, no sé si queréis añadir algo. No, que tiene una crisis institucional. Tiene un problema mental, vamos a dejarnos ya, porque desde el momento que le asesora un pajarito, como tantas veces recuerda Carlos, es que un presidente cuando está asesorado por un pajarito, pues es que claro. Bueno, eso les pasa a todos los dictadores, porque había otro que veía una lucecita a través de la ventana del Pardo, ¿no? Sí. Decía que mi intención era proyectar el vídeo, perdonad, pero por cuestión de derechos no he podido. Pero son incomparables. Claro, todos los dictadores son iguales. Antonio, iba a decir por favor, una grosería, pero la comparación en este caso... El vídeo que os he contado no lo podemos proyectar, que desde luego no por otra razón que por cuestión de derechos, porque es que en este país también respetamos las leyes. Entonces, hay una cosa que se llama derechos y nosotros, si no ostentamos la titularidad de los mismos, no podemos emitir determinados contenidos. Pero de verdad, compañeros, buscadlo en internet, porque son imágenes que no se borran de la memoria. Y yo creo que es un relato para conocer muy bien lo que se está viviendo y para reflexionar todos. Dicho lo cual, ya trasladando la actualidad de Venezuela a este país, nos hemos preguntado, o mejor dicho, GAT3 ha preguntado acerca de la posible influencia que puede tener el caso de Venezuela en las próximas elecciones del 26J. ¿Realmente estamos viviendo casos ejemplarizantes que puedan llegar a ingerir en la decisión de voto de los españoles? Pues bien, el 56% de los votantes de nuestro país cree que Venezuela no va a influir en el voto. Es rotundo, desde luego, el porcentaje, pero vosotros, ¿qué opináis? ¿Debería quizás sí tenerse como referencia y no precisamente para emularlo, sino todo lo contrario, mejor no perderlo de vista para no incurrir en lo mismo? Que parte del dinero de esa dictadura está financiando a un partido en España, sí debería tenerse en cuenta. No, yo soy partidario de ese 56%, no de influir ni influenciar
en el resultado electoral lo que acontezca en Venezuela con respecto a España. Es cierto que se intenta sacar una relación, un puente de conexión entre Podemos y Venezuela, pero Podemos, la política de Podemos no tiene nada que ver con la política de Venezuela, indistintamente de cómo sea la financiación, que lo dirán si es regular o irregular los órganos de justicia, pero de ahí a extrapolar, de decir que va a influir o que va a influenciar el tema de Venezuela en una decisión de cualquier español cuando va a ejercitar su derecho, creo que va un abismo. Creo que no. El 56% dice de ahí que no va a mezclar las uras con las merinas me parece una falta de respeto al ciudadano que va a votar. Eso sí que es una línea roja. Eso sí que debería ser una línea roja para los votantes. Pactar con un partido que ha sido financiado por un salvaje como ese tipo, un salvaje como ese tipo, que tiene a 200.000 o 300.000 españoles ahí muertos de hambre, que los tiene amenazados de muerte, que está... No debería ser vuestra línea roja. Perdón, debería ser vuestra línea roja. Bueno, pero aquí se analizó además por parte, creo que fue Jesús Verdugo, nuestro politólogo, y de manera muy aséptica, como aborda él todas las cuestiones, creo que dio en el clavo. Al final se trata de una estrategia muy pensada, no solamente por Maduro, sino por su predecesor, por Chávez, en cuanto a que sabemos que ante un enemigo común el pueblo se une independientemente de las circunstancias. Hay que crear ese enemigo común y, por qué no, hablar del resto de los países, que somos los que parece ser que hacemos la guerra psicológica a Venezuela. Es la única manera de tamizar la realidad que se está viviendo y, de alguna forma, no evidenciar las fracturas internas en Venezuela, que efectivamente derivarán en una guerra civil, que yo creo que ya está en conato. Iberoamérica no se debiera centrar solo en Venezuela, porque están ocurriendo muchísimas cosas en todos los países del Cono Sur. Y bueno, de Brasil no está trascendiendo nada, pero para mí Brasil es muchísimo más importante y mucho más... Se ha encargado la presidenta, ni más de lo que está ocurriendo en Brasil, y en cambio no trasciende a los medios de comunicación. La influencia que tiene lo del tema de Podemos con Venezuela. Ya, porque es un juego raro. Decir, claro, por eso pedía yo al principio, prefiero de cara a las elecciones que me digan qué me van a hacer en ideas y en hechos de cara a los próximos 4 años, que es una situación difícil para España, a que me estén contando la milonga de Venezuela, que ni me va ni me viene para mi gobierno de todos los días. Hablando de aberraciones, Julián me pedía unos minutos para denunciar, sí, públicamente, algo que desde luego tú no solo no compartes, sino que te ha dolido profundamente. Me duele muchísimo por toda la influencia que tiene en casi todos los españoles una organización como Cáritas, comedores sociales, con las que yo también estoy vinculado en algunas ocasiones de una forma intensa. El alcalde de Cádiz, de Podemos, el Chiqui o Chiti o Kichi, no sé, así llamaban al perro de un amigo mío, por cierto. No sé si era Kitty ya o quisiera Kichi, aprender del perro. Total, este personaje le ha quitado los 15 millones que tiene de ayuda comedores sociales en Cádiz desde el año 2001, creo que es. Eso cataloga al personaje. Es decir, ser capaz de quitar la subvención de 15 millones de euros a una asociación benéfica que da de comer a todo el mundo sin distinción de raza, ni de color, ni de ideología política, eso demuestra que el personaje no merece no solamente la alcaldía, sino que, si de mí dependiera, les comulgaba de España, vamos. Vamos a intentar terminar con otro color. Colores, en este caso, ¿qué os parece? Los de la bandera española. No en vano estuvimos celebrando el Día de las Fuerzas Armadas el pasado fin de semana y eso sí, lógicamente hubo polémicas. La señora Carmena no salió indemne de muchos abucheos, pero lo que prevaleció fue, sin duda, fueron los vítores a sus majestades los reyes. Los reyes han presidido este sábado el primer día de las Fuerzas Armadas con un gobierno en funciones. Un homenaje a los que dieron su vida por España y un desfile de 734 efectivos de los 3 ejércitos, la Guardia Civil y la Guardia Real. Me encanta estar en estas cosas y apoyando a nuestros soldados, a nuestros militares, pues con mi presencia. Soy apasionado de todo lo que conlleva las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Legión y por eso vengo a verla. Don Felipe y doña Leticia han llegado a la Plaza de la Lealtad pocos minutos después de las 12:30. Y los miles de madrileños y turistas que se agolpaban en las inmediaciones han estallado en vítores y aplausos. Los actos militares programados para este sábado serán el colofón de una semana repleta de actividades que se han organizado en las unidades de las Fuerzas Armadas por todo el territorio nacional.
La gente no es consciente del trabajo que hacen y de la importancia que tienen las Fuerzas Armadas en España, en la labor que están haciendo. Como cada año, los actos por el Día de las Fuerzas Armadas intentan conseguir que los ciudadanos vivan lo que son y hacen los ejércitos y la Guardia Civil, para que sepan qué hacen por ellos para mejorar la seguridad y defensa del país. Antes de hablar del Día de las Fuerzas Armadas, que sí quería Julián hacer una rectificación, que ha hablado de 15 millones de euros como subvención a Cáritas. No, son 15 millones de pesetas, 75.000 euros. Correcto. Que desde luego sí, muy bien invertidos hubieran estado. Lo que pasa es que en relación al presupuesto municipal de Cádiz, es verdad que chocaba quizá la elevada cifra. Y la excusa está paga como que dicen que han detectado alimentos en mal estado cuando ellos no supervisan nada. ¿Será mejor entonces cero alimentos? Exacto, mejor cero alimentos. Compañeros, ¿visteis el desfile? ¿Lo seguisteis presencialmente o a través de los medios? Yo estuve allí, no exactamente en el desfile, pero pasaba por allí cuando iba al Museo del Prado, y lo que sí me pareció con respecto a otros años era, ha dicho la cifra, o ha dicho el vídeo la cifra, era que había muy pocos efectivos, o sea, que debía ser un desfile mínimo, porque la verdad es que el paseo estaba... me pareció poca gente. Yo ni pensé que era el desfile de las Fuerzas Armadas al ver tan poca gente allí. Tenemos un país tan grande que no es un problema de cantidad, sino de calidad. Y un ejército tan potente cuestión, que no hace falta que haya 2 millones de soldados. Estábamos acostumbrados a ver desfiles. Pero en estos momentos de crisis, si hay ostentación, se critica. Si hay contención presupuestaria, también se critica. A ver, nuestro militar, que hoy si no dejamos hablar a nuestro militar en este tema, no nos lo perdona. Pues te diré que no, en primer lugar, no es... Cabo no, ya ascendió. Algo más. Da igual, es igual. Bueno, lo que te quiero decir es que no era un desfile, era una presentación de honores a los caídos. Es decir, las fuerzas eran bastante más reducidas como consecuencia de los presupuestos. Los primeros que quisieron ahorrar fueron el ejército y se gastó un mínimo de dinero sin dejar la representatividad que requiere que tenemos unas Fuerzas Armadas que ahí están. Y sobre todo, rendirle el honor a los caídos. Me parece muy bien. Sí, José María. Sí, no es una cuestión de criticar al ejército, porque el ejército no es culpable de esta situación. Lo culpable de esta situación es los gobiernos de unos y de otro signo que han dotado al ejército con miserias. Y además, a mí me gustaría, aprovechando este minuto que me dejáis, hacer un llamamiento que traten decorosamente a nuestros militares, que parece que están apestados, no pueden salir con sus uniformes, vienen a desfilar 700 personas en el día más señalado de una institución tan clave para un país como es su propio ejército. Ya me gustaría que nuestros gobernantes repararan un poquitito en este sector de la población que le tienen amaniatado, como es el militar y el de la Guardia Civil. En general, nuestro aplauso y nuestro reconocimiento a las fuerzas de seguridad del Estado en general, militares, Policía Nacional, tenemos una policía excelente, por supuesto, Guardia Civil. ¿Algo más que añadir, compañeros? Pues a mí me parece muy bien que se celebre el Día de las Fuerzas Armadas. A Carmena no le gustó tanto, ¿eh? Pero vuelvo a repetir, yo creo que muchas veces el problema de esto es que la gente se quiere aprovechar de eso ideológicamente. Y de ahí viene el improperio, viene el insulto, viene el abucheo. Yo creo que las Fuerzas Armadas es de todos, igual que el color de la bandera es de todos. Y como tal, la verdad que tuvo un montón de aplausos. No, pero es que volvemos otra vez. No hubo ningún abucheo al ejército. ¿eh? No, habla de Carmena. A la alcaldesa, pero claro, eso suele ocurrir. La alcaldesa de Madrid, no es socia, es la alcaldesa de Madrid. En la corporación, claro, es que ese es el problema, es decir, hay que respetar lo que representa en el Ayuntamiento de Madrid. No, ese es el camino. El camino es el camino de coger la rienda y devolver al Partido Socialista el crédito, la grandeza de 130 años y no la miseria y la inmundicia en la que está llevando vuestro secretario general al partido. Prudentemente pide la palabra. Era solo, quiero decir, que eso de los aplausos al ejército, por ejemplo, en Toledo tenemos un aplausómetro el día de la procesión del Corpus, que siempre va el ejército y desfila y tal. Bueno, pues, siempre se aplaude más al ejército. Siempre. Sí, es verdad. Bueno, primero a la custodia y luego al ejército. Obviamente. A veces a los personajes también, políticos. Este año menos, al menos en Zocodover. Al ejército mucho y más que al ejército, aunque también es ejército, a la Guardia Civil. Me encanta que la Guardia Civil sea reconocida
en una procesión como el Corpus. La vida Antonio, del sitio... hoy ha sido un día maravilloso, estamos de acuerdo en casi todo. Ideal, pues la vida al ladito de la puerta de la Tú sangre. tienes un sitio privilegiado allí Bueno, en el balcón yo la retransmito de para la radio. Hoy ha sido el programa de la concordia, ¿eh? Esto no es habitual. Increíble. No es habitual. No, pero viene bien. Yo creo que hay que fomentar el diálogo y no el monólogo. Y hay que fomentar el respeto. El argumento y no el meeting. ¿Me permites otro comentario a propósito de las imágenes del Día de las Fuerzas Armadas? ¿No os parece que la reina está muy flaca? Eso porque no viene con nosotros a tomar una cerveza ahora. Iba a decir que iba a decir un programa que analiza cierta actualidad sin incurrir en estilismos, en delgadete, pero bueno, era comentario obligado. Yo me alegro profundamente que el ejército sea un motivo de unificación de criterios y de alegría y de todos concurrentes, porque oye, desde hace ya muchísimos años el ver que el ejército es precisamente un motivo de unión y no de discusión, oye, pues algo hemos avanzado. De hecho, no pueden lucir sus... Va entrando poco a poco. De hecho, ¿sabes qué? No pueden lucir sus uniformes por seguridad. Yo he hecho la mili. No, yo también, Y todo, te ha faltado decir. No lucen sus uniformes fuera de servicio por seguridad. Esto es muy triste. Eso por yo seguridad. Lo puedo entender cuando ETA estaba activa. Yo cuando hice el servicio militar, yo lo hice en el año 83. Iba todo el mundo uniformado. Sí. Y ETA es cuando estaba más activa. Cuando quitaron el uniforme por las calles, ya es cuando ETA empezaba a declinar. Pero ya ETA lleva 3 o 4 años, es que, ¿no? Tristemente, las agresiones no son solo por parte de No, pero quitando agresiones 2 o 3 civiles, zonas muy concretas... Tú has hecho alusión, José María. No suele ser un tema de concordia y de unificación. Vale, bueno, pero tú tienes que sentirte orgulloso de tus instituciones. Por supuesto, y yo creo que todos, es como la bandera española. Hay gente bueno, que la está quemando, pero no por eso hay que arriarla de las instituciones. Yo creo que tienen una cita más este fin de semana en la Feria del Libro, y es que merece la pena, es cultura, es además un ambiente tan agradable. Yo me pasé el fin de semana pasado casi haciendo triplete, casi doblete en la Feria del Libro. Y sobre todo es que este domingo hay un aliciente más. Recordemos que Carlos firmará ejemplares de su libro, de su primera novela de ciencia ficción, Una luz del más allá, y también de la antología de la que es coautor, El cielo en tus manos. Un momento para encontrarse con Carlos, para saludarle, para compartir muchas cosas y sobre todo pues para vivir esa afición a la literatura que hay o debería haber, por lo menos, que sigue incrementándose. Recordemos, domingo, día 5, este domingo, en la Feria del Libro, caseta 358, de 19:30 horas a 21, de 7:30 de la tarde a 9. Por cierto, justo antes firmará Carmen Baena, es decir, van a tener una tarde de lujo para conocer también a la forense de la Audiencia Nacional y van a ir pasando, pues ya saben, las eminencias de la literatura a lo largo de los siguientes días en esta caseta de librería Salamanca Editorial Atlantis. Les emplazamos a ello, compañeros, y a vosotros a muchas ediciones más de esa actualidad, que espero compartamos también. Carlos, muchísimas gracias, disfruta tu día el domingo. Muchas gracias. Gracias también, Julián. Una nueva alegría. Desde luego, que como estas que haya muchas. José María, gracias también por venir. Adiós. Ignacio Andarias, gracias. Antoni Jan, un placer siempre. Señores, volvemos la próxima semana con toda la actualidad y espero, lo más importante, con todos ustedes. Disfruten.